Hola bailarines y bailarinas, vengo a contaros en este vídeo qué te puede estar pasando si tienes un dolor en la zona de la ingle. Muchos bailarines y bailarinas en algún momento de sus carreras han sentido dolor en esa zona o bien en una pierna o en las dos piernas. Suele ser un dolor que no está asociado a un traumatismo, sino más bien a una sobrecarga. En otro vídeo te explico la diferencia entre una lesión traumática y una lesión por sobrecarga. Y en muchas ocasiones los síntomas se van agravando con el tiempo hasta llegar a incapacitar al bailarín e impedirle seguir bailando. Muchas veces vosotros mismos asociáis este dolor en la ingle a una lesión del psoas ilíaco. Soléis pensar que si estiráis la zona se os va a pasar, pero no es tan sencillo. A grosso modo, la ingle te puede doler por distintos motivos. Uno de ellos es un origen visceral, que tengas a lo mejor un reflejo viscerosomático de alguna víscera como el ovario. O puede ser un dolor irradiado de las raíces nerviosas L1 o L2, o puede ser un dolor referido de los ligamentos iliolumbares, o puede ser una fractura del hueso ilíaco o de la parte próxima del fémur, o puede ser alguna patología del puis o alguna patología de cadera. Las patologías de cadera pueden ser extraarticulares o intraarticulares. Por ejemplo, si tuvieras una lesión del psoas ilíaco, como el psoas está muy relacionado con la cadera, sería una lesión extraarticular. Es decir, la lesión no está dentro de la articulación, sino que tiene que ver con estructuras que hay alrededor. Pero las lesiones de cadera también pueden ser intraarticulares, que sería, por ejemplo, un desgarro del labrum o un pinzamiento femoroacetabular. Como las causas de ese dolor en la ingle pueden ser muy diversas, lo primero que tenemos que hacer es descartar banderas rojas. Para ello tenemos que hacernos preguntas generales y así poder descartar esas patologías médicas más graves. Por ejemplo, un historial de cáncer previo, o si has tenido fiebre, o si has tenido una pérdida de peso sin explicación aparente, o si tienes dolor nocturno, o si tienes dolor al orinar, o si has tenido algún traumatismo, alguna caída, algún golpe. Todo esto, que son preguntas más generales, nos van a ayudar a descartar patologías médicas más graves y nos va a ayudar a saber si tenemos que derivar a algún especialista para que te hagan pruebas. Una vez ya hemos descartado patologías médicas graves, tenemos que ver si el origen de tu dolor en la ingle tiene que ver con la cadera o tiene que ver con otras estructuras. Para esto te recomiendo que estés atento o atenta a tres cosas. 1. ¿Qué es lo que origina tu dolor? ¿Es un movimiento concreto? ¿Es una postura concreta? ¿Es un momento del mes concreto? ¿Lo asocias a algo? ¿Tiene que ver con algo? Por ejemplo, no es lo mismo que te duela la ingle cuando subes escaleras o cuando te abrochas las zapatillas o cuando haces un gran plié a que te duela cuando estás ovulando o cuando esa semana no has ido bien al baño. Y me acuerdo que tuve una paciente bailarina que solía tener dolores en la ingle de manera recurrente y recuerdo que le pregunté si ella iba bien al baño. Me dijo que no, me dijo que solía ir estreñida y que, pues bueno, muchas veces se tiraba días sin ir. Me acuerdo que estuve 2 sesiones trabajándolo a nivel visceral y a la siguiente vez que vino a verme me dijo que iba mucho mejor al baño y que el dolor de las ingles había desaparecido. ¿Casualidad? No lo sé, solo sé que en ese caso mejoró y que sí que había una relación. 2. ¿Te duele una ingle o te duelen las dos? Cuando un dolor tiene un origen mecánico y un origen local, suele doler una de las ingles, pero cuando el origen es más central, suelen doler las dos. Es decir, si el problema está en tu aparato locomotor, en tu sistema musculoesquelético, y el origen es mecánico, que tiene que ver con el movimiento y la postura, lo normal es que te duela una sola ingle. Pero si te duelen las dos, el origen probablemente tenga que ver más con el sistema nervioso. Y 3. ¿Qué alivia tu dolor? Tan importante es qué produce tu dolor como qué alivia tu dolor. Si, por ejemplo, ir al baño mejora tu dolor, que te venga la regla mejora tu dolor, dejar de ir a la clase de X profesor mejora tu dolor, dejar de bailar del todo y descansar y hacer reposo mejora tu dolor. Todo eso te va a dar indicaciones de dónde puede estar viniendo esa molestia que tienes. Por último, hay otra manera de saber si ese dolor en la ingle tiene que ver con una patología de cadera o con otras entidades. En noviembre de 2014 se publicó un artículo sobre cómo abordar la patología de cadera en atletas.
Y algo de lo que hablan en este estudio es sobre cómo diferenciar o cómo hacer un diagnóstico diferencial entre una patología de cadera, una patología lumbar o una patología pélvica, ya que estas tres zonas están muy interrelacionadas entre ellas, muchas veces crean confusión a la hora de elaborar un diagnóstico. Según este estudio, que os lo dejaré por aquí abajo para que lo podáis leer entero, para poder diferenciar una patología de cadera de una patología lumbar de una patología pélvica nos tenemos que fijar en tres cosas. 1. La presencia o no de cojera. Se ha visto que en atletas que cojean tienen un 7% más de posibilidades de tener una patología de cadera que una patología de la columna lumbar. 2. Si hay presencia o no de dolor en la zona de la ingle. Los atletas que tienen dolor en la zona de la ingle tienen 7 veces más posibilidades de tener una patología de cadera que una patología de la columna lumbar. 3. Una limitación en la rotación interna de cadera. Los atletas con una limitación en la rotación interna de cadera tienen 14 veces más posibilidades de tener una patología de cadera que una patología de la columna. En definitiva, si cojeas, si tienes dolor en la ingle y tienes una limitación de la rotación interna de cadera, es posible que tu dolor en la ingle se deba a una lesión de cadera. Y esto es todo por hoy. Espero que este vídeo te sirva para ubicarte un poco con respecto a tu dolor en la ingle y si necesitas más asesoramiento o tienes cualquier duda me puedes escribir.